Yo creo que le comenté una oportunidad que las farmacias, ¿no se dan cuenta que las farmacias sí se han multiplicado de gran manera? Allá en la casa hay no sé cuántas farmacias, ya perdí el número. Y abrieron una gigantesca en toda la avenida, inmensa, otra más inmensa. ¿Por tantas farmacias? Claro, hay una demanda. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos. Así que mientras esté la demanda allí, aquí está lo que tú necesitas. Y ahí está el negocio. Porque ese es un negocio. Esa medicina que para uno es bendición, en determinados momentos puede llegar a una farmacia cerca y comprarla. Necesitamos, aún por más cara que pueda estar, tener esa a la mano ese medicamento es importante para la enfermedad que podemos padecer, o un maltrato, o una gripe, o lo que sea, pero siempre pues podemos recurrir a ella, y vemos que muchos tienen en sus casas también su crucita roja allí con medicamentos también. Qué importante y qué bueno es también eso para no salir a medianoche a buscarlo. Así pues, como los medicamentos pueden ayudar a ciertas enfermedades, quizás no a curarlas, pero a mantener de repente, si es dolor, baja la dolencia, o a que no siga avanzando, o a pausarlas, o quizás en algunos casos a sanarlas también. Digamos que eso viene siendo como que un antídoto a las personas que recurren a esa ayuda, a ese medicamento específico. ¿Cuántos aquí han sido picados por una serpiente? ¿No? ¿Cuánto aquí les gustan las serpientes? Culebras. ¿A usted no le gustan las culebras? No digan mentira, a usted le gusta la culebra, la ven por televisión. Los culebrones. Para esa cosa como que no hay antídoto, su culebrón. Pero el antídoto pues es sacado de la misma serpiente. Y eso es lo que te va a salvar, dependiendo de qué tan fuerte sea ese veneno y el tiempo que tú tengas. Porque puede ser en segundos, en minutos, a lo mejor no te da tiempo de recurrir al antídoto si no lo tienes a la mano. Por eso yo vi un documental de Dios, donde hay muchas serpientes venenosas. En sus casas le tienen el antídoto preparado. Me pica, recurro, una vez así como nosotros podemos recurrir a un medicamento porque tenemos en la cajita de la Cruz Roja. Igual, recurren a eso de una vez. E incluso había unos que agarraban la serpiente, tenían su lugar de su serpiente, y ellos mismos sacaban sus medicamentos con cualquier otra cosa y la volvían a poner y tenían su cuestión allí. Otros la vendían, porque ese era el antídoto, y por un momento te puede salvar la vida, un instante, en cosas de segundos, de minutos. La palabra, el tema de hoy se llama el antídoto que libra de la muerte. El antídoto que libra de la muerte. Tenemos el texto que lo leímos estos días pasados, número 21:4 al 21:9. Número 21:4 al 21:9. Y dice así: después partieron del monte de Or, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. De número 21:4 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucho. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere dormido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. En el contexto del capítulo anterior, vemos como, a diferencia de ahorita, vemos que ellos habían visto un gran milagro. Un milagro que tenía que ver en simbología con el Señor Jesucristo, de hecho, que Él fue el agua que salió de la peña. Y ellos habían visto ese milagro tan enorme. Yo no sé cuántos de ustedes han visto salir agua de una roca. No sucede nunca, porque una roca no es una esponja. Sin embargo, el Señor lo hizo, ese gran milagro que está asociado con el Señor Jesucristo, y también está asociado lo del pegarte y lo de hablar, pero no es el tema de ahorita. También en ese mismo capítulo muere Aarón, y la gente está compungida por la muerte de Aarón. Vinieron acontecimientos fuertes a nivel emocional, pero también milagroso, así como nos pueden venir a nosotros. Recordemos que yo estaba en el desierto errante, caminando durante 40 años. Nosotros estamos en este caminar también. Fuerte. ¿Y cuántas cosas nosotros hemos visto? Podemos testificar que ha hecho el Señor grandes maravillas. Más grandes que lo que inclusive que eso mismo. Porque ¿quién puede resucitar de los muertos? Y nosotros somos testigos de eso, pues si lo estuviéramos aquí. Si Jesús no resucitó, vana nuestra fe, como dice la palabra del Señor. Así que dice en el 21:4 que entonces, bueno, ellos después que partieron del monte de Oro, el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque los edomitas no lo iban a dejar pasar por allí, se desanimó el pueblo por el camino. La palabra desanimar es una palabra hebrea que se llama kaxar, que figurativamente significa especialmente cegar, cosechar. Pero ya va, pero me estás hablando de desánimo, que tiene que ver con cegar y cosechar. Uy, pero es que la palabra me dice, ahondando sobre este tema, también tiene que ver con angustia, pero sobre todo tiene que va apunta más hacia eso, angustiarse, estrecho, pero especialmente cegar, cosechar. Si vamos a Hebreos 3:17 al 19, y podemos ir a Judas 1:5, pero primero Hebreos 3:17 al 19, nos dice: y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Que desobedecieron? Me pregunta. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Así que la incredulidad estaba allí todos los días, todo el tiempo. Ellos no nos movía la fe. Así que no importa lo que ellos vieron o veían, todas las grandes maravillas de Egipto, ellos decidieron simplemente no creer, no obedecer. Ellos lo creyeron, y tiene que ver con la actitud. Algunos de los que estamos aquí hemos visto maravillas grandes en nuestra vida, o de repente otros menos, otros más, pero la hemos visto. Y nuestra actitud, ¿cuál debe ser ante esas maravillas? Porque vamos a seguir caminando por esta vida. Ellos eran de incredulidad. Y por tener incredulidad y esa falta de fe, siempre se estaban quejando, siempre estaban disgustados y caían en desánimo prontamente. Por eso que nosotros no estamos llamados a tener desánimo si vivimos aferrados al Señor.
Y entonces Judas 1:5 nos dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, hizo juicio. Y hizo juicio porque por la incredulidad, por la falta de fe, entonces se decidieron a buscar a Dios. Pasaron las décadas. Mire, uno ve a veces de repente personas que cercanas, inclusive, que uno le habla del Señor y pasan los años y nada. Eso sí, mira, oran por mí, tal cosa y tal cosa, oran por mí, oran por esto, oran por lo otro. Nosotros lo vemos invitando pues a un conocido de muchos años, por cierto. Eso ha sido imposible. Y mira que ha pasado por situaciones difíciles. Terrible. Después destruyó a los que no creyeron la falta de fe, repetidas ocasiones, viendo poderoso milagro, nada de eso sirvió. Si cosecharon, ahora, ¿qué cosecharon entonces ellos? Porque dice la palabra en Gálatas 6:7, 6:8, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y ellos estaban recogiendo su falta de fe. ¿Qué? Desánimo, incredulidad. Eso es lo que estaban recogiendo en ese momento. Así que, ¿qué estamos nosotros sembrando día a día? En estos tiempos de gran incredulidad que crece cada vez más, ¿cuál es la cosecha que estamos nosotros recogiendo de eso? Ya vemos lo que les resultó, porque al final eso que recogieron tuvo su consecuencia. Y mi querido amiga y amiga que vas a escuchar, hoy no es un día común y corriente, bueno, lo es de por sí, pero no lo que estamos celebrando nosotros. Hoy es un viernes, como pudiera ser cualquier otro, pero más allá de lo que sea, lo que estemos celebrando, hay un testimonio, hay unas vidas cambiadas, producto de la fe en Cristo. Celebramos con entendimiento. Tú entiendes porque vives, porque crees en ese que hoy Viernes Santo, pues, fue a la cruz. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17 dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que sigue igual lo que acabamos de leer en Éxodo, lo que acabamos de leer con el tiempo de Jesús, sigue igual que el juicio, sigue igual que los que no creen van a juicio. Y los que creen a vida eterna. El justo por su fe, ¿qué? Vivirá. En estos tiempos, en este andar que no es un camino de rosas, ¿qué nos anima a nosotros? ¿Qué nos anima? Cuando salimos a trabajar, cuando nos despertamos en la mañana, cuando las cosas se ven cuesta arriba, cuando nos pasa una cosa más otra, cuando estamos en la iglesia y tenemos que batallar con cosas, a veces son cosas físicas también que vienen una contra la otra, no hay cómo resolver, pero en nuestra vida particular, todas esas luchas que tenemos, o aún dentro de la familia, ¿qué nos anima? ¿Dónde nosotros buscamos de esa fortaleza que tanto necesitamos
El desánimo arropa, mi hermano, arropa a nivel general a este mundo, a las sociedades. Tanto así que, pero bueno, que cada año, mira, cuando usted va a las encuestas, ahí me gusta ver encuestas, cada año cuando usted ve la encuesta, el índice de suicidio, pero también de drogadicción y estos tipos de vicios, y ahora se suma la homofobia, aumenta, se multiplica. ¿Y esto debido a qué? A falta de fe, esperanza, gente desanimada, se va para el alcohol, se va para las drogas, o busca a alguien pensando que ese alguien es la ayuda o me hace sentir, porque saben cosas terribles cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida, bien sea o a la gente con un vicio o una persona, por esto me hace sentir. No podemos dejarnos llevar por eso, vivir por eso, porque eso son emociones, las emociones pasan. Y ese me hace sentir. Vemos en la palabra que debe animarnos. Primera Tesalonicenses 5:8 al 11. Dice, pero nosotros que somos del día, ¿quiénes son esos del día? Nosotros. Seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe. Fíjense, la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora fíjense lo que dice aquí Pablo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Animaos con qué? Con la palabra. ¿Animados con qué también? Que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Animados con qué? Lo dice también en el 10, que vamos a vivir juntamente con Él. Ahora yo pregunto, ¿esto es de ánimo para nosotros? Verdaderamente esto es de ánimo para nosotros. Yo digo, Señor, gracias por tu palabra. La palabra me reconfortó y estaba desanimado. Ahora estoy animado hacia adelante, con los ojos puestos en ti y hacia allá voy. Me animo con esto. Mi hermano, porque somos llamados a eso, esto nos debe animar, porque esto es una carta de iglesia, personas de carne y hueso, con sangre, como tú y como yo, con problemas, porque en esa época también había problemas. La gente también tenía problemas, no salió siglos después. Siempre ha habido dificultades, pero a nosotros nos dice la palabra, ¿con qué animarnos? Y no está en lo material. Eso, anótelo, eso no está en lo material, sino solo en el Señor, en la esperanza, en nuestra fe que tenemos nosotros. Y por eso, comenzando con nosotros, animarnos, debemos también inyectar ánimo. Lo hacemos. Podemos inyectar a otros ánimo. Podemos decirle tranquilo, mira, esta situación va a pasar, pero el Señor está contigo, y le damos una palabra. Pero se lo decimos porque lo estamos experimentando. Podemos hacerlo. Estamos ahí, nosotros también, mis hermanos, estamos llamados a mostrar el antídoto al mundo. El antídoto de todo esto que está pasando, de la soledad, de las emociones, las malas emociones, de los vicios, de todo este cáncer espiritual, tenemos nosotros el antídoto.
Lo mostramos, lo decimos. Imagínense que nosotros estemos allí en una reunión familiar y resulta que bueno, que esa comida estaba envenenada, o sea, a lo mejor iba a servir un queso rallado, como se llama el queso parmesano, y de repente no se dio cuenta y era un polvo para ratas. Y sirvió eso y usted no comió ese momento, ¿verdad? Pero resulta que como usted es previsivo, tiene en su casa pues lo que necesita para ir en contra de ese veneno, ¿verdad? Tiene el antídoto allí. Ahora imagínense, y comienza con los retorzones, los muchachos, las muchachas, la familia, y están cayendo, y usted, se está cayendo, y usted no hace nada. ¿Lo haríamos eso? Teniendo el antídoto para ese veneno, pero eso es lo que está pasando. Cada vez que nos reunimos con nuestra familia que no conoce al Señor y no compartimos al Señor y lo tomamos a la ligera, eso es lo que está pasando. Tenemos el antídoto y no lo damos. Eso es lo que pasa a mí cada sábado con un grupito de mis hermanas que vienen allí a predicar, y mi hermano, por ahí también Elías, que vienen y a predicar la palabra acá del Señor, pero los demás no están teniendo el antídoto. ¿Qué hacemos nosotros? Yo dije, y creo que me parece que el domingo, fíjense que hoy, por ejemplo, el domingo yo dije que eran mensajes apropiados para aquellos que no conocen al Señor, conozcan al Señor, puedan llegar a la cruz de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teniendo el antídoto. Así que imaginémonos esa reunión donde van cayendo uno, va cayendo el otro, va cayendo el otro, y yo estoy viendo por otro lado. Porque es así. Así que para animar, pues a los demás tenemos que animarnos nosotros mismos, y nos animamos porque creemos en eso, creemos lo que Cristo hizo por nosotros, creemos en su palabra, tenemos la esperanza y le creo. Vemos el número 32.6. Vamos al momento número 32.6. Que esto era que, tú sabes, que estaban en el repartimiento de las tierras, que todas las tribus, de todas las tribus tenían que ir a la guerra y vaciaban entonces la región que el Señor les había dado a la nación, y entonces, entonces iba una tribu y se alojaba allí. Pero esa tribu pues tenía que ir, no podía irse hasta que todos alcanzaran pues su territorio, tuvieran su territorio. La tribu tenía, las 12 tribus tenían que estar unidas, peleando para conquistar. Y aquí vemos qué fue lo que pasó, porque Gad, los hijos de Gad, le dijeron a Moisés lo siguiente, y respondió, ellos le dijeron, mira, aquí está este territorio, déjanos aquí que está bien bueno porque nosotros somos ganaderos, y esta tierra es buena para la ganadería, déjanos aquí, Moisés. Y Moisés le dice lo siguiente, respondió Moisés a los hijos de Gad y los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? O sea, después que los hermanos batallaron por ti y todo lo demás, y entonces vas a dejar los demás. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen en la tierra que le ha dado Jehová? Vas a poner tu ejemplo. Y a veces con las acciones, con las actitudes, pasa eso. También el desaliento, lo demás, y nos habla también de que como iglesia, mis hermanos, como iglesia debemos de permanecer en toda batalla unidos para que no haya desánimo y donde el enemigo no tenga nada que buscar, pero unidos en el Señor. En la obra, me dice en 1 Tesalonicenses 5:11 y del 14, por lo cual animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, el 14,
hermano, que amonestéis a los ociosos y alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. A los débiles nosotros debemos estar fortalecidos y decirle a los que están de repente no tienen ese ánimo: oye, mira, el Señor está contigo. No pintarle maripositas, sino hablarles. Está pasando un tiempo duro, un momento difícil, pero el Señor está con nosotros. Que lo más grande que hizo por nosotros fue morir en la cruz aquí por nosotros. ¿Qué nos dará? Dice la palabra que nos dará juntamente todas las cosas. Pero cuando hay esa inconformidad, entonces viene el pecado. Y dice en el 21:5: y habló el pueblo contra Dios. Fíjense lo que hace el desánimo. Miren, mis hermanos y mis hermanas, por eso aprovecho, cuando uno está pendiente de repente de exhortarle, de llamarle, de hablarle, cuando ve que las cosas, no sé, como que están como que desinflándose, qué importante es hablar, qué importante es poder entonces dar esa palabra, alentar. Porque después que entra el desánimo, entonces viene lo que pasa aquí. Y dice que el pueblo habló contra Dios, nada más y nada menos, contra Dios. Y es que nuestras mismas acciones pueden hablar contra Dios. Cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia. Hablar contra Dios por las mismas acciones. Y contra Moisés. Ya, un minutico. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, aquí ni panadería cerca, aquí ni nada que comer, aquí no, hombre, no hay bistecito ni pollito, aquí no hay esto, no otro. ¿Por qué no nos hiciste subir acá, chico? Y ya ellos, si algo sabían y tenían, era la información. Pero más que el desierto mismo, era su vida espiritual. Más que el desierto mismo, lo que tuvieron que pasar es porque ellos decidieron simplemente desobedecer, estar de espalda a Dios, y su falta de fe lo llevó a eso. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan livianito que me cae del cielo. Fastidio por el maná que el Señor se lo había dado, que bajaba del cielo. Ni siquiera el milagro mismo, que un pan baje del cielo. ¿Y quién se lo daba del cielo? ¿Un panadero? ¿Quién se lo daba del cielo? Dios. Prácticamente podemos decir que Dios le dio en la mano, bajó la mano y se lo dio. Sin embargo, ni aún eso hizo mella en su vida espiritual. Fastidio, ¿estamos fastidiados nosotros del Señor? ¿Estamos fastidiados de venir a la iglesia? ¿Estamos fastidiados de leer la palabra? ¿Estamos fastidiados de servirle? Porque eso pasa. Veneno, y dice: nuestra alma tiene fastidio. Dice en el Salmo 143 que aguzaron su lengua como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aguzaron su lengua como serpiente. Y a veces, mis hermanos, hablamos cosas que no debemos hablar, que el Señor de todo nos va a pedir cuenta, ciertamente. Pero a veces se nos olvida, o a veces nos molesta, o a veces cualquier cosa, y ¡plum! Y sale.
Tiene nuestra alma fastidio, ¿estamos fastidiados con el Señor? Yo les pregunto, ¿a veces se fastidia el culto largo? ¿Sí? ¿Se puede fastidiar cuando el culto no es muy largo? ¿O no? Porque yo desde aquí veo muchas cosas. Por ejemplo, pero eso es cuando no prestamos atención y no entendemos quién es el que está hablando, que no es el servidor, es palabra de Dios. Y ellos no entendieron lo que bajaba del cielo. Así que bueno, dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, y esto es lo maravilloso, lo bueno, porque a pesar de que ellos habían pecado en ese momento, siempre cuando hay arrepentimiento hay esperanza. Esperanza, porque la sangre limpia, purifica, redime y blanquea toda inmundicia. Y estaban fastidiados, y entonces, bueno, las circunstancias adversas, más descontento, igual pecado. Lleva al pecado, y el pecado lleva al castigo. Es una cadena, circunstancias adversas, más descontento puede llevar al pecado, y el pecado me va a llevar al castigo. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar entonces ahí en esa ecuación? ¿Las circunstancias adversas las puedo cambiar? No. ¿El descontento? Sí, eso cambia la ecuación. Eso va a cambiar la ecuación. Así que del pecado al castigo, número 21:6 dice, y Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo de Israel, ardientes, que eran ardientes, que quemaban, que eran fuego. No es que eran fuego. Eso en el hebreo es saraf, y significa venenosas, serpientes venenosas. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y es lo que estaba pasando allí. Se mantiene lo mismo a través del tiempo. La paga del pecado sigue siendo muerte, y ellos estaban muriendo por sus pecados. Así, amigo y amiga, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has llegado a los pies del Señor Jesucristo reconociéndole como tu único y suficiente Salvador, pues déjame decirte que la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo dice la palabra también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él te ofrece hoy la salvación. Estas serpientes venenosas también tienen mucha relación, mis hermanos, que no vamos a entrar con Apocalipsis 22. Voy a leerlo en su casa para que ustedes vean también la serpiente antigua, que por cierto es la misma palabra saraf, también que se aplica allí. Pero lo cambio que hay ahorita, que la palabra en vez de esa serpiente nos habla que el enemigo es un león y rugiente. Así que en estos momentos esas serpientes estaban aprovechando allí, picando a ti del mundo, a todos aquellos por sus pecados, causados por ellos mismos. Hoy en día dice la palabra que se sobre, ¿verdad? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y no se le debe dar la oportunidad. Porque cuando echa el primer mordisco, ahí lo que queda es sufrimiento, heridas. Así que vemos en el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, la confesión, el reconocimiento. Y ese reconocimiento no llegó, sino cuando estaban muriéndose ya. Mucha gente ha llegado a los pies de Cristo muriéndose en una cama. Ya cuando llegan las consecuencias, qué importante no es dejar llegar que
esperar que lleguen las consecuencias para arrepentirse, para confesar, para buscar al Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, chicos, y que te queremos mucho. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, que era el hombre manso, oró por el pueblo. Y eso es lo que estamos también nosotros a orar, no solamente por el pueblo del Señor, sino por esta población también. Porque en esta población hay cantidad de serpientes que están mordiéndole ahorita. Y muchos mueren con el veneno del pecado. Orar por ellos. Pero no solamente orar, sino mostrar el antídoto, como ya dije. Oramos y oramos. Ay, cuando le hablamos. También que oremos, pero hay que hablarle. ¿En qué momento? ¿Cuándo viene de hoy, en esta semana, quién le predicó a alguien? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Quién aprovechó estos días? ¿Quién tiene algo planificado para el domingo? ¿Nos han preguntado por qué no lo hacemos? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. No hay nada peor que pelearse con Dios, porque nunca vas a ganar esa pelea. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar es, para que me escuchen, también por YouTube, es reconocer que he hecho algo indebido, que he ofendido a Dios. La palabra es la palabra homologueo del griego y significa reconocimiento. Y entonces la solución, fíjense la solución que dio Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Sabemos lo que es un asta, ¿verdad? La bandera, dice Marlene. Bueno, la asta estaba paradita y yo me imagino que la serpiente iba a ir enrollada, porque la idea es que estuviera en lo alto para que la viera, para que la pudiera ver el pueblo. Y hazte una, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Pero ¿cómo es esto, Moisés? Si las mismas serpientes son las que están matando a la gente, ¿cómo que la cura va a venir por allí mismo? Imagínense ustedes. ¿Cómo podemos entender eso nosotros? Ya va, tú me estás diciendo a mí, ok, que si yo miro a la causa, la que está originando el problema, va a dar fin a ese mismo problema. ¿Qué nosotros podemos imaginarnos si vemos una serpiente allí, que ha matado a mucha gente alrededor? ¿Qué podemos nosotros sentir? Nuestra percepción, ¿cuál es? De temor, ¿verdad? Esa sería la percepción. Imagínese usted que usted en una jungla y vea un león con esos dientes filosos. ¿Qué haría? Patica para que te tenga, ¿verdad? Pero sería de temor. Y Moisés, dice en el 9, hizo una serpiente de bronce. El Señor le dice que le dijo que hicieron una serpiente ardiente, y Moisés la hizo de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque era el color de la serpiente. Así, por eso se cree que es un áspid, que son de ese color, parecido, y que son muy, muy venenosas por el color de ella. Y lo otro es que el bronce es símbolo de justicia. Símbolo de justicia. Vámonos a Apocalipsis 2:18.
Y dice, hablando del Señor de acá, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Así se presentó el Señor a la iglesia de Tiatira, y si leemos el resto de los versículos, estaba hablando de un juicio venidero, si no hacían lo que el Señor les estaba mandando hacer. Así que el bronce está relacionado también, entre otras cosas, porque también tiene otra relación, con justicia. Con justicia. Y el Señor estaba diciendo a ellos, miren, esto es porque estoy haciendo justicia, pero también la serpiente levantada es a través donde ellos iban a ser, ¿qué? Sanados. Dice 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí llegó todo. Hasta ahí llegó. Y para eso, ¿saben qué hacía falta? Un paso de fe. Un paso de fe. Me mordió la serpiente. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo me salvo yo de esto? ¿Cómo yo salgo el veneno de la serpiente? No, era en ese tiempo, en ese poquito segundo, minutos que tenía, era poner tu mirada a la serpiente de bronce. No era buscar por tus esfuerzos, no era hacerte tirarte allí a gritos o pedir otra vez. Ya Dios había dado la solución, esa es la solución. Eso es lo que tiene que hacer. Igualmente al hombre, el Señor ha dicho, mira, la solución, la alternativa para el pecado, para el cáncer, está en Cristo, ni más nadie. Y el hombre buscando por un lado, buscando por el otro, y buscando a su manera las cosas, pero el Señor dijo, Cristo, mi Hijo amado. Solamente Él. Fíjense que este pueblo, que siempre pues tenía un corazón no dispuesto para el Señor, esta serpiente en Segunda de Reyes 18:4, en el reinado de Ezequías tuvo que agarrar y limpió toda esa inmundicia que había en esos lugares, y dice en Segunda de Reyes 18:4, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo un pedazo de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. O sea, Dios la puso momentáneamente para una cura, para salvación, y el pueblo de Israel nuevamente, acompañado como otro becerro de oro, quisieron nuevamente también prender incienso al lugar a esta serpiente. No entendieron. Y en Juan 3:14, vámonos allí, que esto nos dice sobre este antídoto que es Jesús. El 14:15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, mirada puesta en él, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que Cristo sea el antídoto. Mas el justo vivirá por fe. Amigo y amiga, yo sé que muchas veces se piensa, bueno, déjame pensarlo, déjame ver, qué bonito el mensaje, o qué fastidioso el mensaje, es lo mejor para mí. No me gusta, no creo, yo tengo mi propia opinión sobre eso, o creo en Dios en mi manera, o yo soy de esta religión. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú pienses, no importa lo que creas. Y puedes indagar todo lo que tú quieras, pero el antídoto para lo que tú tienes en tu corazón, que es pecado, y ese pecado te va a llevar a la perdición eterna,
tiene un nombre y es Cristo. Así que arrepiéntete de tus pecados, confiesa de tus pecados. Y dice la palabra del Señor que Él te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y pasarás de muerte